Creo que Rusia es la amenaza número uno para Europa y de hecho para el mundo occidental. Nuestras relaciones con Rusia han cambiado para siempre. Por años, Putin pensó que su flota fantasma era intocable. Cientos de barcos evadiendo sanciones y financiando su guerra, mientras Occidente observaba sin poder actuar. Esta era la ilusión favorita de Moscú, pero el 7 de enero esa ilusión se hizo pedazos. En medio del Atlántico, la Guardia Costera de Estados Unidos abordó un barco fantasma ruso, lo incautó y detuvo a la tripulación. Esto sucedió mientras 3 buques de guerra rusos estaban ahí, observando y sin hacer nada. No podían disparar, no podían intervenir, estaban indefensos. Esto no fue solo una incautación, fue como quitarse la máscara, porque cuando se les llamó el farol, Rusia volvió a ceder. La regla de hierro sigue intacta. Rusia retrocede en cuanto se enfrenta a una verdadera fuerza. Pero esto es lo que lo hace aún peor para Moscú. Estados Unidos no había terminado. Horas después capturaron un segundo petrolero. Los rusos ahora están perdiendo la cabeza. Algunos están pidiendo una declaración de guerra, mientras que otros están pidiendo el asesinato del presidente Trump. Así que analicemos cómo exactamente la flota fantasma de Putin pasó de intocable a humillada en cuestión de días. Todo esto comenzó en diciembre, cuando Estados Unidos empezó a bloquear Venezuela. Eso significaba que ningún barco podía entrar o salir. Para demostrar que Estados Unidos hablaba en serio, sus fuerzas incautaron 2 petroleros diferentes. Bueno, en ese momento exacto, había un buque insignia de Guyana que venía de Irán y se dirigía hacia Venezuela. Se llamaba Bella. Este barco ha sido sancionado por Estados Unidos desde 2024. Fue sancionado por transportar petróleo iraní y supuestamente ayudar a grupos vinculados al terrorismo. Por eso, cuando las fuerzas estadounidenses vieron que el barco iba a Venezuela, obtuvieron una orden federal para incautarlo. Bueno, fue entonces cuando el barco dio la vuelta en U y empezó a dirigirse rápidamente hacia el Atlántico Norte. Comenzó una persecución naval a alta velocidad. El Bella 1 en realidad apagó su baliza de localización para ocultar su posición y asegurarse de que no pudiera ser capturado fácilmente, pero desafortunadamente eso no funcionó. Pero de la nada, el barco volvió a aparecer en línea en Año Nuevo, y esta vez navegaba bajo un nombre diferente y una bandera rusa. De hecho, la tripulación también pintó una bandera rusa en el costado para básicamente ahuyentar a la Guardia Costera de Estados Unidos. Ahora, como si todo esto no fuera lo suficientemente claro, el Kremlin en realidad envió 2 buques de guerra y un submarino para escoltar el barco de regreso a aguas rusas. Putin pensaba que Estados Unidos evitaría arriesgarse a una escalada con Rusia, así que podría farolear para volver a la seguridad. Lamentablemente, las cosas no salieron como se planeó, ya que el 7 de enero la Guardia Costera de Estados Unidos abordó el barco. Échale un vistazo. ¿Cómo abordas un petrolero en medio del mar? Sí, buenas tardes, Jane. Me da gusto poder escucharte esta vez. Tienes razón. ¿Cómo es que un barco tan grande que va a 10 millas por hora y es más lento que correr evade la atención militar de Estados Unidos tras ser incautado? Parte de esto es el abordaje. He participado en operaciones donde helicópteros dejan personas en barcos. Es un trabajo en equipo, sobre todo si el barco no quiere que abordes y sigue moviéndose. Puedes cambiar el viento sobre la cubierta, puedes hacer que sea muy inestable y, por supuesto, intentar aterrizar el helicóptero sería muy difícil. Por supuesto, puedes bajar personas con cuerdas, pero de nuevo, si el barco se está moviendo y balanceando, puede ser increíblemente peligroso y dependería del clima. La información inevitablemente es escasa en este momento. La Guardia Costera de Estados Unidos y el Ejército llevan 2 semanas siguiendo esto. Lo más relevante militarmente es el cambio de bandera. Ondeó una bandera de Ghana al salir del Caribe, luego cambió a una rusa y reportan que pintan una bandera rusa en el costado del barco. Todo eso fue porque según la ley internacional los rusos pueden protegerlo. Entendemos que había un submarino y buques rusos rondando para protegerlo. ¿No están claros los detalles sobre esto? Lo que sí sabemos es que los rusos prestaron mucho dinero, miles de millones de dólares a los venezolanos para comprar equipo militar ruso y a cambio los venezolanos debían proporcionar petróleo. Si esto tiene algo que ver con aquello o no, se sabrá en los próximos días. Lo que sí es claro es que la misión finalmente tuvo éxito y el barco fue incautado frente a la costa del Reino Unido. Y esos 3 buques de guerra que Putin envió, literalmente estuvieron observando toda esta operación desarrollarse. Simplemente estaban ahí,
mientras Estados Unidos incautaba el petrolero y detenía a la tripulación. Ahora, como si esto no fuera lo suficientemente vergonzoso, Estados Unidos lo hizo de nuevo. Solo unas horas después, el Comando Sur de Estados Unidos emitió este comunicado en una acción antes del amanecer. El Departamento de Guerra detuvo hoy, sin incidentes, a un buque petrolero de la Flota Oscura, sin bandera y sancionado. La embarcación interceptada, Sofía, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el Mar Caribe. La Guardia Costera de los Estados Unidos está escoltando a Sofía hacia los Estados Unidos para su disposición final. La lección de todo esto es bastante simple. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Y la regla de hierro de la política mundial sigue en pie. Esa regla dice que Rusia siempre retrocede cuando se enfrenta a la fuerza, y esa regla sigue sin romperse hasta el día de hoy. Ahora, el gobierno ruso sí emitió un comunicado y está muy enojado. Como pueden esperar, miren esto. El 24 de diciembre de 2025, el barco Marinera recibió un permiso temporal para navegar bajo la bandera estatal de la Federación Rusa. Hoy, alrededor de las 3 en punto hora de Moscú, en mar abierto, fuera de las aguas territoriales de cualquier estado, las fuerzas navales de Estados Unidos abordaron el barco y se perdió la comunicación con la embarcación. De acuerdo con las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en el mar abierto rige un régimen de libertad de navegación, y ningún estado tiene derecho a usar la fuerza contra barcos debidamente registrados bajo la jurisdicción de otros estados. Ahora, no sé si Rusia sea la mejor persona para hablar de eso, la Carta de las Naciones Unidas, porque el primer capítulo de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas establece que no puedes invadir otro país. Parece que Rusia se saltó ese capítulo, pero de todos modos, esto no era exactamente una violación de la ley de la Organización de las Naciones Unidas, porque Estados Unidos había sancionado el barco. Y además, esto no fue solo una especie de movimiento de señalización. Estados Unidos tenía una orden para el barco, la cual ya ejecutaron. Tras esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió un comunicado, y en este comunicado, básicamente exigieron a Estados Unidos que garantizara un trato humano y digno a los ciudadanos rusos a bordo del barco. Y también exigieron que Estados Unidos no obstaculizara el rápido regreso de estos ciudadanos a su patria. Desafortunadamente, no parece que Estados Unidos vaya a ceder ante estas demandas. Digo esto porque el Departamento de Justicia acaba de abrir un caso contra todas estas personas a bordo. Escuchen. Creo que hablas del petrolero Bella 1 incautado hoy en la mañana. El Departamento de Justicia y Seguridad Nacional, junto con el Departamento de Guerra, anunciaron hoy la incautación por violar sanciones de Estados Unidos. He hablado sobre la aplicación de nuestra política de sanciones en el podio antes de Año Nuevo. Esta administración hará cumplir totalmente la política de sanciones de Estados Unidos. El barco fue incautado esta mañana en el Atlántico Norte por orden de un tribunal federal de Estados Unidos tras ser rastreado. Y este era un barco de la flota fantasma venezolana que ha transportado petróleo sancionado, y los Estados Unidos de América, bajo este presidente, no van a tolerar eso. También agregaría que el barco tenía una orden judicial de incautación en la tripulación, así que eso significa que la tripulación ahora está sujeta a enjuiciamiento por cualquier violación aplicable de la ley federal, y serán llevados a los Estados Unidos para dicho enjuiciamiento si es necesario. Ahora, claramente, los rusos están perdiendo la cabeza y no pueden controlar sus emociones. Tenemos a un político ruso hablando muy duro. El primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal de Rusia dijo que Rusia necesita atacar con torpedos y hundir un par de barcos estadounidenses. Recuerda la primera regla de la política moderna: no te metas con barcos estadounidenses. Pero aún así, tenemos a un analista ruso que dice que Putin y Rusia se buscaron esto ellos mismos. Echa un vistazo a este análisis. Al final, nosotros causamos los problemas al llamar al petrolero nuestro y pedir que no lo tocaran. Después de los intentos de capturar este petrolero, no logramos protegerlo. Las declaraciones diplomáticas vacías ya no intimidan a nadie. Ahora solo queda evadir y quejarse ante la Organización de las Naciones Unidas. Un intento de demostrar fuerza, sin estar respaldado por una fuerza real, resultó ser una completa broma. Esto lo dijo un bloguero militar ruso. Puedes ver que los rusos no lo están tomando bien. Además, el presidente Trump hizo otra declaración. Mientras todo esto pasaba, y parece que Estados Unidos está totalmente comprometido con la OTAN, observa, recuerda, para esos grandes fanáticos de la OTAN estaban en 2. El Producto Interno Bruto, y la mayoría ni siquiera estaban pagando sus cuentas. Hasta que yo llegué, Estados Unidos estaba pagando por ellos de manera tonta. Logré que llegaran al 5 del Producto Interno Bruto y pagaran de inmediato.
Todos decían que no se podía, pero sí, porque al final todos son mis amigos. Sin mi intervención, Rusia ya tendría Ucrania. Recuerden también que yo solo terminé 8 guerras, y Noruega, un miembro de la OTAN, tontamente decidió no darme el Premio Nobel de la Paz. Pero eso no importa. Lo que sí importa es que salvé millones de vidas. Rusia y China no le tienen ningún miedo a la OTAN sin Estados Unidos, y dudo que la OTAN estuviera ahí para Estados Unidos si los necesitáramos. Todos tienen suerte de que reconstruí nuestro ejército en mi primer mandato y sigo haciéndolo. Siempre apoyaremos a la OTAN, aunque ellos no nos respalden. La única nación que China y Rusia temen y respetan es Estados Unidos. Ahora, algunos rusos realmente no están tomando esto muy bien, porque al final del día, Putin realmente quería desmantelar la OTAN de una forma u otra. De esa manera, puede continuar con su sueño de reconstruir la Unión Soviética. Tras esta declaración, un ruso está perdiendo la cabeza y pide al Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asesinar al presidente. Mira esto. Hace un año, todo esto habría causado desconcierto y risas. Ahora, este desquiciado naranja, con sus bombardeos a civiles en Nigeria, su invasión a Venezuela y el asesinato de sus ciudadanos en tierra y en el mar, y sus amenazas de apoderarse de Groenlandia y derrocar al presidente de Colombia. Y su declaración abierta de agresión en todo un hemisferio debería ser alarmante y motivar a todo el mundo a tomar medidas. Si esto continúa, debería preguntarse si se le debería permitir sobrevivir físicamente hasta el final de su mandato. Para mí, eso suena como un mensaje bastante claro para asesinar al presidente. Y sobre eso, solo tengo un clip. Este es uno de mis clips favoritos. Escuchen esto. Y las amenazas a nuestra nación no descansan y vigilan cada movimiento. Irán, Rusia, China, Corea del Norte, Estado Islámico de Irak y Siria, Al-Qaeda. Puede que estén viendo esto ahora mismo. Nuestro ejército no es un programa de debate de noticias por cable. No nos importa cómo te ves, no nos importa por quién votaste, a quién adoras, qué adoras, ni a quién amas. No importa si tu papá te dejó millones cuando murió, o si siquiera sabías quién era tu padre. Hemos sido perfeccionados hasta convertirnos en una máquina de partes letales en movimiento que sería prudente que evitaras si sabes lo que te conviene. No nos dejaremos intimidar, no retrocederemos. Hemos visto la guerra, no queremos guerra, pero si quieres guerra con los Estados Unidos de América. Hay una cosa que te puedo prometer, que Dios me ayude. Alguien más criará a tus hijos e hijas. Uno de los problemas de estos videos, donde mostramos muchos ataques con drones, aunque ningún soldado ruso resulte herido en el video. YouTube usualmente desmonetiza o restringe nuestros videos. De hecho, en la última semana tuvimos 4 videos de guerra que fueron desmonetizados, según YouTube. Mostrar ataques con drones o imágenes del frente no es apto para anunciantes, por eso los videos se restringen. Esta es la realidad de la guerra moderna, la que los ucranianos luchan y tratan de sobrevivir. Así que creemos que es importante cubrir todo esto. Y por eso lanzamos nuestra propia plataforma, Conceptos Básicos de Negocios. La construimos desde cero para no tener ninguna restricción. No tenemos que difuminar nuestros ataques con drones, no tenemos que difuminar nuestras grabaciones del frente, y no tenemos que difuminar las bases aéreas rusas siendo destruidas. Además de esto, de hecho no ponemos ningún anuncio en el sitio. Así, no nos censuramos porque a los anunciantes no les guste lo que cubrimos. El sitio se financia con su apoyo, no con anuncios. Si te interesa una cobertura así, si quieres ver nuestros videos sin censura y más contenido que no podemos subir a YouTube, únete a nosotros en basicsinsider.com. También puedes hacer clic en el enlace en la descripción o escanear el código QR en tu pantalla. Al unirte, puedes ver todo el contenido que ya hemos subido y todos los videos que subiremos en el futuro. También estarás apoyando nuestra cobertura y canal. Muchas gracias. Soy Sam y nos vemos en el próximo video.